¿Cómo estamos? Buenas tardes. Qué bueno, vamos a orar. Padre, gracias por tus bondades, por tus misericordias, Señor, por la vida, la salud y la esperanza que tenemos en ti. Ponemos en tus manos nuestras necesidades y peticiones, conscientes que tú las conoces, Señor, pero también en obediencia a tu palabra. Las externamos y te rogamos en el nombre de Jesús, que tú las contestes conforme a tus riquezas en gloria. Amén. El título del mensaje en esta tarde es ¿debilidad o sabiduría? Nadie quiere verse públicamente como una persona débil. Tenemos el concepto de una persona fuerte como aquella que lucha constantemente, que se esfuerza todos los días para lograr llegar a su meta, a tener lo que se supone debería de tener. Y cuando hablamos de debilidad y nadie quiere ser catalogado como débil, pues debilidad es falta de fuerza, falta de energía, a veces falta de fe. Sin embargo, no olvidemos que Dios hace las cosas diferente a nosotros. Y esto nos debe de recordar que a veces los conceptos de Dios y los nuestros no siempre concuerdan. A veces lo que nosotros consideramos malo resultaba que era bueno, y a veces cuando vemos o creemos que algo es bueno resulta que era malo. La mayoría de nosotros le sacamos la vuelta a la adversidad, pero en la adversidad es que Dios forma nuestro carácter y podemos ver su mano poderosa con nosotros. En 2 Corintios capítulo 12, verso 17 dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto al cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La palabra griega que se tradujo al español como debilidad, algunas traducciones la ponen como flaqueza, de muerte, perdón, de cuerpo, de mente o de mente, por implicación de enfermedad, de fragilidad. Entonces, todos tenemos debilidades y nuestra tendencia siempre es a esconderlas, que nadie sepa, que nadie conozca mis debilidades. Nadie quiere verse vulnerable ante los demás. Algunos, cuando son conscientes de sus debilidades, las esconden. Otros tratan de superarlas, de vencerlas, de fortalecerse en eso. Sin embargo, bíblicamente, lo que debemos hacer en medio de la debilidad es confiar en Dios, en esas áreas en las que nosotros no nos sentimos lo suficientemente fuertes. Sucede que a veces vienen a la vida, a nuestra vida, cosas aparentemente más fuertes o grandes que nosotros. Hay situaciones en las que nos podemos sentir abrumados y llegar a reconocer: no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, siento que no voy a poder. Y lo único que podemos hacer en ese momento es confiar en Dios. Confiar que Dios está con nosotros, con todo su poder, y que su Espíritu Santo nos guía
y que en el nombre de Jesús, aunque no lo entendamos, somos más que vencedores. Filipenses capítulo 4, verso 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Una de las cosas que precisamente nos roban la debilidad es la paz. No tenemos paz porque sentimos que no tenemos la fortaleza para vencer. La misma escritura en la Nueva Traducción Viviente dice, no se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¿Cómo podemos experimentar esa paz que Dios nos promete en esta escritura cuando nos sentimos débiles? Mateo capítulo 11, verso 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. No olvidemos que estamos bajo el cuidado y la protección de Dios mientras vivamos en Cristo Jesús, como lo acabamos de leer. De esa manera podemos permanecer en paz. Dice, así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz que va más allá de nuestro entendimiento. No es una actitud de irresponsabilidad o negligencia, sino es estar consciente de la prueba, la adversidad, la necesidad o la debilidad que tenemos, pero llegar al punto que dices, yo sé todo lo que tengo que resolver, no sé cómo lo voy a hacer, pero sé que tengo paz. Repito, no en una actitud de irresponsabilidad o negligencia, sino en una plena confianza a Dios. Y esa paz, dice aquí, nos cuida nuestro corazón y nuestra mente mientras vivamos en Cristo Jesús. Lo he dicho muchas veces y lo voy a repetir siempre. Dios no solamente nos salva, nos rescata, nos ayuda, también nos puede guiar. Algunos de nosotros estamos constantemente necesitados de un milagro, de la ayuda de Dios, del poder de Dios, porque no hemos tomado la guianza de Dios en nuestras vidas. Porque Dios nos guía a toda verdad. Cuando nosotros antes de actuar le pedimos que nos guíe, más adelante no nos veremos con la urgencia de que nos salve. Por eso dice, y la paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Que nuestro estilo de vida esté en Cristo Jesús. Muchas de las veces nos salimos del estilo de vida en Cristo. Y ahí es cuando perdemos la paz. Ahí es cuando de repente no nos damos cuenta hasta que ya no sabemos qué hacer o cómo llegamos hasta ese punto. Pero en ese sentido, aún así,
en su misericordia. No importa si te cargó el mundo, si te cargaron los afanes de la vida, si las presiones, si el pecado en el que vivías, o tú solo te estás cargando. No importa, Dios dice, ¿estás cansado? ¿Estás cargado? Yo te daré descanso si vienes a mí. ¿Por qué dice venid a mí? ¿Qué quiere decir? ¿Qué entendemos por venid a mí? Entendemos que mientras estemos lejos de Él, vamos a permanecer cansados y cargados. Pero cuando nos acercamos a Él, encontramos la paz y el descanso en nuestra vida. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida. En la Nueva Traducción Viviente dice, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Él cuida de nosotros. Dile al que está al lado tuyo, Dios te cuida. Ahora, con esta promesa de que Dios nos cuida, lo que sigue es aprender a confiar en Dios. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice, confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Esta escritura nos está enseñando algo, que confiar en Dios no es no hacer nada porque confío en Él. No es estar esperando a que Él obre o a que Él haga. Yo confío que mañana Dios nos va a sacar adelante, pero no hago nada porque confío que Él lo hará. Cuando nosotros confiamos en Dios, Él nos muestra el camino que debemos seguir. Y en ese camino que nos muestra, siempre estaremos bajo su cuidado, porque su Espíritu Santo nos guía en todo proceso. Es como hay personas que toman de bandera, Dios proveerá, y no buscan trabajo. Y están esperando que Dios los prospere. Dios dices en tu palabra que tú deseas que yo sea prosperado en todas las cosas. Y algunos llegan a caer hasta en el enojo en contra de Dios. Es que Dios no cumple. Es que ahí dice, sí, pero también dice que el que no trabaje, que no coma. Ciertamente Dios proveerá. Dios es nuestro proveedor, pero tenemos que aprender a separar las cosas espirituales de las cosas naturales. Y si no trabajas, no vas a comer. No quiere decir que Dios no sea tu proveedor, pero algunos están esperando que Dios les ponga la comida en la mesa y Dios lo que provee es trabajo. ¿Sí me explico? Entonces, confiar en Dios no es no hacer nada, es estar buscando la dirección que Dios promete en su palabra que dará a nuestra vida. Lo voy a leer una vez más. Busca su voluntad en todo lo que hagas, Proverbios 3:6, y Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Por qué me perdí? ¿Por qué no sé qué hacer? Porque probablemente en esto que me puse a hacer no tomé en cuenta su voluntad. No olvidemos que su voluntad es buena, agradable y perfecta.
Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Confiar en Dios para algunos es difícil porque estamos habituados a vivir en nuestros sentidos. Es que yo siento que no veo, no escucho. Pero confiar en Dios es poner no solo la fe en Dios, sino actuar por fe. Sabes, en algunos años atrás, y sigue sucediendo, que hay un concepto equivocado lo que es vivir por fe. A mí me ha tocado escuchar mayormente a siervos, predicadores o pastores, que cuando les preguntan, ¿y usted a qué se dedica? No, yo vivo por fe. Oye, entonces nos vemos en tal lugar. No, no tengo carro, es que vivo por fe. O sea, vivir por fe es no trabajar para él. Pero vivir por fe es, aunque humanamente no tengo una fuente de ingresos, vivo como si la tuviera. Eso es vivir por fe. Pero hay quienes dicen, no, es que yo prefiero la fe. No, la fe sin obra es muerta. Y lo que nosotros necesitamos aprender es a canalizar a la fe, a canalizar nuestra fe hacia la obra correcta. ¿Cuál es el camino que debo tomar? Por eso, Dios nos dice en su palabra que cuando somos débiles somos fuertes, porque en nuestra debilidad tenemos garantizada la ayuda, la paz y la guianza de Dios. En medio de la desesperación, en medio de la ansiedad, en medio de la debilidad, muchos de nosotros en una situación de esas estamos dispuestos o estaríamos dispuestos a sacrificar lo que sea para salir adelante. He escuchado a muchos hombres que dicen, yo doy todo lo que tengo, lo cambio por dormir en paz. No tengo paz. Solamente los que han sufrido esta situación de ansiedad, de desesperación, de estrés, pueden comprender perfectamente de lo que estoy hablando. Pero si estamos dispuestos a sacrificar lo que sea, ¿cuál es el sacrificio que Dios espera de nosotros en estas situaciones? Venimos de un contexto religioso católico en el cual tenemos esa tendencia o esa tradición de que si yo quiero que Dios me ayude, voy a sacrificarme, voy a hacer una manda. Los cristianos hacen pactos, los católicos hacen mandas por la cultura que tenemos. Dios, te prometo que ya no me voy a bañar. No, esas promesas no las hagan. Pero hay quienes dicen, Señor, yo te voy a entregar este sacrificio y voy a permanecer hincado tanto tiempo, o me voy a ir hincado desde la entrada hasta el altar del templo, o yo te hago este pacto que si tú me ayudas, yo te voy a regresar tal o cual cosa, si tú me sanas. ¿Cuál es el sacrificio que Dios está esperando de nosotros en medio de estas situaciones? El mismo de siempre. Salmo 51:16 dice, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? El rey David dice, si hubiera un sacrificio que hacer,
para obtener tu perdón, para obtener tu bendición, yo lo haría. Pero no se trata de sacrificar algo. Lo que Dios está esperando es que seamos humildes. Que podamos entender lo que Dios le dice al apóstol Pablo en la primera cita que leímos. El apóstol Pablo dice, para que yo no me enaltezca, para que no se me suba a la cabeza, que sé mucho, que soy el mejor predicador, el más grande de los apóstoles, dice, Dios me dio un aguijón en mi carne, el cual me abofetea, me humilla, me avergüenza públicamente, dice, respecto al cual he rogado a Dios 3 veces que lo quite de mí y no lo ha quitado. Y la respuesta que Dios le da a Pablo es, ni te lo voy a quitar, porque tú necesitas aprender que mi gracia es suficiente. Entonces, cuando nosotros vemos en esta escritura del Salmo 51 que dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando nosotros entendemos, quiere decir que en la debilidad todavía no nos hemos humillado ante Él. Simplemente estamos identificando nuestra debilidad. Pero como te decía al principio, la tendencia de nosotros los seres humanos es a esconder la debilidad o a superar la debilidad con nuestras fuerzas, recursos. Dios dice, no, ya descubriste tu debilidad. Bueno, en esa área de tu vida necesitas humillarte. Necesitas no solo reconocer, sino entregarle a Dios tu debilidad. Jeremías capítulo 9, verso 23 dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. No te creas mucho por tu sabiduría, por tu valor, ni por tus riquezas. Necesitamos nosotros entender y conocer a Dios. Ahí es donde está el valor, el verdadero valor, la verdadera razón para que una persona sea reconocida. Entiende a Dios, conoce a Dios. Alguien me va a decir, sí, la Biblia dice en algunas escrituras, ¿quién va a entender a Dios? No en ese sentido, sino en las cosas de Dios. Mientras vivas en Cristo, tu mente y corazón estará en paz. Quiere decir que cuando nosotros entendamos las cosas que Dios espera de nosotros, vamos a tener paz. Entonces, entender y conocer a Dios es lo que hace que a una persona se le honre. Ya entendió. Ahora lo conoce. Porque algunos entendemos la palabra de Dios, pero no tenemos comunión con Dios. No lo conocemos realmente. Y seguimos esforzándonos en base a la sabiduría natural, humana, mundana.
tratando de conseguir las cosas que Dios regala. Jeremías capítulo 10, verso 23 dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Nuestra vida le pertenece a Dios y estamos en este momento, en este tiempo, en esta ciudad y en este país con un propósito divino por cumplir. Por eso la felicidad del hombre, dice la Escritura, no está en los bienes que posee. La felicidad está en cumplir con el propósito por el cual Dios te creó. ¿Cómo puedo llegar a ese punto? Yo tengo que empezar o tenemos que comenzar a descubrir el propósito de los bienes que Dios me da, de los recursos que me añade, de los talentos y dones que me regaló, de las personas que están alrededor de mí. Muchos de nosotros entendemos nuestro propósito como padres hacia los hijos, como esposos hacia la esposa, pero pocos nos detenemos a preguntarle a Dios, bueno, ¿y cuál es el propósito de estos hijos en mi vida? Porque a veces los hijos que Dios nos ha dado forman parte importante de nuestro propósito, pero lo desconocemos. La mujer que Dios nos ha, toda mujer casada tiene un propósito divino general, que es ¿cuál? Ayudar a su marido. Es la ayuda perfecta que Dios creó para que el hombre cumpla su propósito. No el fastidio, no el aguijón, la ayuda. ¿La qué? La ayuda. Mujeres, que de tu palabra salgan, de tu boca salgan palabras hacia tu marido para ayudarlo. Que busques hasta encontrar la gracia y la sabiduría para hablarle. Que tengas el discernimiento de los tiempos y lugares, dónde, cuándo, cómo. Porque a veces nosotros tratamos de enseñarle a una persona cuando no tiene una actitud de aprender. A veces las mujeres tratan de ayudar al marido cuando él no quiere que lo ayuden. No quiere decir que vas a dejar de ayudarlo, pues estarías fuera del propósito por el cual Dios te unió a su vida. Pero quiere decir que necesitas buscar el tiempo, la manera, el momento de hacerlo. Cuando nosotros estamos como hombres diciendo, bueno, mi propósito en la vida de ella es cuidarla, protegerla, mantenerla, amarla, respetarla, hacerla feliz, que se ría todo el tiempo, que proveerle de una casa. Claro que sí, pero ¿cuál es su propósito en tu vida? ¿Por qué estás con ella y no estás con otra? ¿Por qué te casaste con ella y no con otra? ¿Cuál es su propósito? Si no conocemos el propósito, te estoy poniendo un ejemplo de la esposa y de los hijos, es muy probable que nos estemos perdiendo de bendiciones que Dios nos ha dado a través de ellos. Y entonces, Jeremías capítulo 10 que leímos dice,
Nuestra vida no nos pertenece, no somos capaces de planear nuestro propio destino. El destino, nuestro destino, ya Dios lo determinó en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Por eso a la hora de decidir, de proyectar, de planear, de invertir, de cualquier cosa que vayamos a hacer, es importantísimo ponerlo en las manos de Dios. Ponerlo en las manos de Dios no es orar, Señor, bendice este negocio. No, es, ¿quieres que haga este negocio? Miren, si nosotros vemos la cultura del reino de Dios en la palabra de Dios, como nosotros todos como ciudadanos del reino de Dios debemos de comportarnos, hay algo que tenemos que entender y es las personas que Dios ha puesto en nuestra vida para bendición, edificación o guianza espiritual. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Entonces, como no estamos acostumbrados o no tenemos el hábito de orar, de leer la Biblia, pues estamos acostumbrados a actuar según lo que vemos o creemos, esperando que nos vaya bien, obviamente. Pero cuando ya las cosas no suceden como esperábamos, entonces vamos con el pastor y pastor, estoy en un problemón. Fíjese que esto y esto y esto. Empecé un negocio, me asocié con esta persona y me robó, me defraudó, no lo encuentro. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, entre más bíblicos seamos, menos problemas vamos a tener. Cuando vienen a mí me dicen, oye, mira que hay y un socio, ok, ¿tú eres hijo de Dios? Sí. Dice la Biblia que eres hijo, somos hijos de luz. Sí. ¿Él es hijo de Dios? No. ¿Es hijo de luz? Tampoco. Entonces dice la Biblia, ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Entonces dice Dios, no te unas en un yugo desigual con los incrédulos. Desde ahí estamos mal. Pero repito, a lo mejor si tienes las ganas de leer la Biblia, a lo mejor si estás aprendiendo y esforzándote por orar todos los días, pero sucede a todos. A mí me pasa que se me olvida la escritura que, y miren, siendo así honesto, a veces se me olvida la escritura, no solamente que prediqué, sino que realicé una enseñanza larga, etcétera, etcétera, y hago algo, tomo una decisión y no sale, y cuando me doy cuenta digo, ay, qué bruto de mí. Pues si tú dices que, ay, con razón no salió, ni cómo reclamarle, ¿por qué, Señor? Ay, se me pasó. Pero si yo tengo un pastor y le platico mis planes y le digo, oye, pastor, fíjate que esto y esto y esto, ese pastor va a decir, hey, nada más que la Biblia dice, en un momento dado que así sea, que no te unas en yugo desigual. Estás empezando mal. Entonces, es que es una buena oportunidad. No es para ti. Así de fácil. Me decía un amigo y algunos sí me toman la palabra. Tenía un problema, pero eran las 3 de la mañana y no te quise marcar. No, le dije, imagínate que estás en un paro cardíaco y no le marcas al cardiólogo porque está dormido. Entonces, ¿para qué sirve? Entonces, ¿para qué estoy? Háblame a la hora que sea.
Y timbra mi teléfono y tú me dijiste, no me expliques cuál es la onda. Puedes venir a mi casa, voy a tu casa. Puedes darme un consejo, ahorita te lo doy, son las 4 de la mañana, no importa. Puedes orar por mí, oro por ti. ¿Quieres que vaya a tu casa o por teléfono? Aquí por teléfono y yo por dentro, ay, qué padre. No, no se crean. No, ven, ahí voy. Porque esa es nuestra función. No es estar aquí parado predicando. No puedo dormir, tengo tantos días sin dormir porque traigo este pendiente y no le puedo dejar dar vueltas en mi cabeza y ahorita vamos a ver qué dice la Biblia de lo que traes en la cabeza. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en Cristo Jesús, Él guarda nuestro corazón y nuestra mente en paz. Repito, nadie quiere que le vaya mal y todos planeamos con una buena intención. Pero no olvidemos considerar la voluntad de Dios en todo. Proverbios 16:3 dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Ahora, esto no nada más es decir, bueno Dios, pongo en tus manos y ya voy sobre el éxito garantizado. No. Voy a tratar de ilustrar esto. Las manos de Dios están así. Vamos a ponerlo así, en esta escritura. Entonces Dios dice, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. La pregunta importante es si Dios puede recibir lo que yo intento poner en sus manos. No sé si me estoy explicando. Me habla un amigo y me dice, oye, Cachino, ya voy a abrir un negocio invertido y quiero que vayas y ores para que Dios me bendiga y nos prospere. Sí, ok. ¿Y qué pusiste? ¿Un antro? ¿Cómo? Sí, un antro, una disco de nuestros tiempos, me dice. Un antro, sí, un antro. Le digo, entonces, ¿cuál es la oración que voy a hacer? ¿Que venga, se llene y se emborrachen? ¿Que gasten mucho? ¿Tú crees que Dios va a escuchar mi oración? Sí me explico. La importancia es, no solamente Dios me garantiza el éxito cuando pongo mis planes en sus manos, pero que mis planes vayan de acuerdo a su voluntad y propósito en mi vida me garantiza el éxito. Miren, por mucho tiempo, la iglesia no casa, la iglesia bendice. Quien casa son los jueces. Pero la iglesia bendice el matrimonio de los casados. Y por mucho tiempo, oye, que nos vamos a casar y que queremos que tú nos bendigas. Ok. ¿Es cristiana? No. Y ahí va el pastor a bendecir. Les pregunto a ustedes, si Dios dice, no te unas en yugo desigual y tanta escritura que hay al respecto, el hecho de que yo ponga mis manos y bendiga ese matrimonio, ¿Dios lo va a bendecir? Entonces, hace algunos años dije, nunca más. No puedo bendecir algo y crear una ilusión, una falsa esperanza en las personas con algo que Dios no bendice. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Por qué ponemos en manos de Dios a veces cosas que no van de acuerdo a su voluntad?
Número uno, las ignoramos. No sabíamos que Dios no se agradaba de esto, ¿no? O sea, mi amigo no pensó lo que me estaba pidiendo cuando ya le dije, ¿tú crees que Dios va a bendecir esto? Y después me dijo, tienes razón. Le dije, no te preocupes, tenemos tenemos la cultura y tradición, religión católica y es muy común que va el padre a bendecir la cantina, o sea, así crecimos todos. Pero ¿por qué a veces ponemos en manos de Dios y esperamos que Dios bendiga cosas que no va a bendecir? Porque nuestro corazón sigue contaminado. A veces no necesariamente por pecados, por los deseos de la carne. Recuerda que los deseos del espíritu y de la carne se oponen. Entonces, a veces nos pasa que tratamos de hacer algo que solamente representa un deseo de la carne y no va dentro del propósito de Dios. Y perdemos la paz. Ahora, si ya te encuentras en ese momento en el cual dices, no hombre, pues yo no sabía todo esto y yo ahorita no tengo paz por los problemas que traigo en la cabeza. Lo mejor que puedes hacer es pedirle perdón a Dios por no tomar en cuenta su voluntad. Arrepentirte, no volverlo a hacer y confiar en Él. ¿Cómo salgo de aquí, Señor? Muéstrame el camino. Ya aprendí, me equivoqué. En la mañana predicó mi papá, el pastor Armando, y decía él, yo cambié mi oración, decía mi padre. Decía, yo oraba todos los días, Señor, si te he fallado, Señor, si pequé, perdóname. Dice, esa era mi oración. Engañándome a mí mismo. Dice, ahora digo, Señor, perdóname porque te fallo. ¿Cómo que si acaso te fallé? No, fallamos. Si acaso te ofendí, no, te ofendemos. Perdona, dijo el Señor Jesús, que cuando nosotros oráramos, dentro de lo que llamamos Padre Nuestro, dice, y perdona mis, como yo perdono, perdona mis ofensas, como yo perdono a los que me ofenden. No cualquiera se atreve a decir eso, no sé. Que Dios me dijera, ¿quieres que te perdone basándome en tu perdón hacia los demás? Ay, espérame. Déjame ver si no traigo un rencor en contra de alguien. Hubiera sido más fácil que Dios hubiera dicho, y perdona mis ofensas como solo tú sabes perdonar. Padrísimo, pero no lo dijo así. Perdona mis ofensas, así como también yo perdono a los que me ofenden. Entonces, tenemos un corazón contaminado. Repito, no siempre por el pecado, puede ser. Pero cuando ya estamos en Cristo y estamos tratando de vivir esta vida de arrepentimiento y buscando hacer su voluntad, los deseos de la carne pueden seguir contaminando nuestro corazón. Y estamos esperando que Dios bendiga algo que no va a bendecir, porque si hay algo en su palabra que dice que Dios no bendice eso, no lo va a hacer. Lo único que va a suceder es que vamos a perder la paz.
¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Dios. Ahí nos convertimos en sabios y pasamos de la debilidad a la sabiduría. Cuando decimos, no, yo siempre que hago negocios no tomo en cuenta a Dios, esa es mi debilidad, pudiera ser. No, habrá alguien que diga, no, yo es cuando escojo pareja me salen, pues ya no las escojas tú. Deja que Dios lo haga por ti. Espera en Dios. Que Dios te añada. Generalmente cuando uno escoge mal, cuando no sabe escoger, es porque no está preparado. Dice el Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Crea en mí un corazón limpio. Entonces reconocer delante de Dios que mi corazón realmente no es puro, que tenemos ciertas debilidades y decirle, crea en mí un corazón limpio, es lo mejor que podemos hacer. No esconderlo. A Dios no lo engañamos. Él lo ve todo. Señor, crea en mí un corazón limpio. Ayúdame a vivir en tu voluntad. Guíame. Renuévame. Ayúdame a aprender a confiar en ti. A no adelantarme por orar. Ya le pedí a Dios, pero hago mi voluntad. No, a esperar que tú me guíes en el camino que debo seguir. Entonces, nuestra debilidad nos habrá hecho personas sabias. Dice Dios en su palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, si una persona es muy sabia, pero no confía, no teme, no reverencia a Dios, no es sabia. Pudiera ser sabio en muchas cosas, pero para Dios no es considerado como un sabio, porque los sabios comienzan con honrar a Dios. Saben que dependen de Dios. Conocen la voluntad de Dios, los deseos de Dios. Conocen su estado, el estado de su alma y de su corazón. Reconocen sus debilidades y las ponen en manos de Dios. A cambio reciben paz, guianza, ayuda. Necesitamos confiar en Dios, amén. Ponte de pie, por favor. Señor, en el nombre de Jesús, Padre, nosotros somos imperfectos, Señor. Queremos serlo porque es tu llamado. Queremos ser santos como tú eres santo. Y reconocemos que nuestras decisiones no siempre han sido de acuerdo a tu voluntad. Hoy en esta tarde, con el corazón abierto, reconocemos
que la mayoría de las veces hemos escondido nuestras debilidades de ti, Señor. Pero hoy queremos reconocer que no somos fuertes, que hay asuntos que nos preocupan, que hay situaciones que nos han robado la paz. Hoy queremos poner en tus manos nuestra mente y corazón y soltar toda carga para recibir tu descanso. Hoy queremos, Santo Dios, soltar aquellas cosas que a veces nos hemos aferrado sin preguntar si es tu voluntad para nosotros. Padre Celestial, mi oración es que cada uno de los que estamos aquí, primeramente, soltemos toda carga y tomemos de ti la paz y el descanso que prometes. Que aprendamos a confiar en ti, a vivir y a planear en tu voluntad, Señor, en todo lo que hacemos. Hoy te entregamos nuestro corazón por completo, Señor. En mi corazón, mi voluntad, mis sueños tuyos son mi realidad. Con gozo dejaré mi orgullo a tus pies, todo te lo doy. Tu nombre alabaré con mi canción, la ofrenda yo seré si vivo estoy. Tu vida mía es, tus planes viviré, todo te lo doy. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. En la iglesia que tu amor salvó, por tu muerte fue que renació. Pura en esplendor, blanca y limpia hoy, todo te lo doy. Entrégale a Dios lo que tú sabes que tienes que entregarle. Toma tu valor, tu dignidad, todo el mundo hoy te cantará, toda la creación glorifica a Dios, todo te lo doy, todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy, todo te lo doy. La majestad y honra y toda bendición. Todo te lo doy, todo te lo doy. A ti sean la gloria y toda adoración. Todo te lo doy,
Estamos cansados, Señor, de aparentar fortaleza. Reconocemos nuestra debilidad. Estamos cansados de luchar en nuestras fuerzas. Reconocemos que te necesitamos a ti. Que tu Espíritu Santo guíe nuestra vida. Que traiga paz en nuestro corazón y nuestra mente. Que dé el rumbo correcto de acuerdo a tu propósito, a nuestra vida, Señor. Es nuestra petición en esta tarde. Y yo como pastor bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas. Y te ruego que sean sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Y que cada vez que te busquen te encuentren. Y que cuando te llamen les respondas. Y que cuando caigan les levantes. Esa es mi oración por ellos, Señor. Te ruego que bendigas su vida hoy y en los próximos días de la semana. Que los fortalezcas, que los sanes y los protejas. Que donde quiera que vayan, tu presencia esté con ellos, Señor. Te ruego que no los dejes caer en la tentación y los libres de todo mal. En el nombre de Jesús, Padre, oramos todo esto. Amén. Que tengan una semana bendecida. Si alguien necesita oración, estamos para servirles. Si no, nos vemos el miércoles. Bendiciones para todos.